Vale, guay. Normalmente hago por la mañana a las 11, después de comer. Ahora me he saltado el de a las 11. Sí. Quería hacer rápido. Genial. Y me miras a mí ahí. Estoy bastante bien, la verdad es que realmente más cansado emocionalmente, un poco de resaca, pero muy contento de cómo ha ido la experiencia, una completa locura de principio a fin y contento de estar en casa y poder descansar. Bueno, pues significa un poco toda la trayectoria que hemos ido teniendo hasta aquí. Ha sido una aventura que ha sido difícil, pero también pues mola tener un récord. Sé que en algún momento alguien me lo va a romper, pero le deseo mucha suerte porque realmente lo tiene que hacer muy bien. Y contento de ser el más joven y también de poder estar peleando con los más grandes. Sí, pues ese día fue bastante duro. El día antes, cuando llegamos al campamento, dormíamos en mitad del desierto, no teníamos asistencia, que era la etapa maratón, nos teníamos que hacer nosotros la asistencia, no podíamos cambiar neumáticos, ese día teníamos que ir con cuidado con los neumáticos, llegué y vi el estado del neumático y me di cuenta que el día siguiente iba a ser difícil terminar, pero yo pensaba realmente y tenía la esperanza de que no pasara nada, simplemente ir tirando, pero el día siguiente volví a tener un golpe en esa llanta de atrás, se rompió y tuve que, bueno, pues todas las imágenes, que eso fue un show, empujar la moto durante 4 horas, 100 kilómetros sin neumático, al final tuve que coger una penalización para poder terminar ese día, pero era hacer eso o no continuar en el Dakar, así que sí que fue un día muy duro, pero pudimos continuar y seguir aprendiendo los siguientes días. Eso es locura máxima. La verdad es que teníamos esperanza hasta el final se logró, muy contento por Luciano, lo disfruto como casi si fuera mía esa victoria, la verdad es que con muchas ganas de celebrarlo con él, muy feliz y contento por todo lo que ha vivido él, lo que hemos vivido estas 2 semanas compartiendo Motorhome. Tenemos 1000 experiencias que vamos a recordar para siempre y pues finalizarlo con él logrando su sueño ha sido pues la mejor manera de terminar este Dakar. Bueno, pues el próximo Dakar, si lo estoy luchando como he hecho un poco este año hasta el final, ya sería una alusión, no sé si se va a llevar o no, pero el estar todo el año entrenando al máximo y llegar preparados ya será un claro ejemplo de poder lucharlo hasta el final. Yeah, coming from after this Dakar was a crazy up and downs of emotions, but yeah, finally we are here, we can rest a little bit, remind these crazy things happens the last 2 weeks and be at home, it's always a good. This is really good for me. It's a record to have the youngest victory of a stage and leading Dakar. This means for the next one who wants to beat me, gonna be super difficult. So I put all my support to these little kids who wants to beat this. But yeah, happy. It's just a record of age, so this is not important. But the best thing is I fight it with the big guys, with the big dogs, and this means we are fast. Yeah, I destroyed the tire in this stage. The stage before, we was knowing we need to take care about this tire because we have the marathon stage and we don't have the support of the team, or we can't change the tires for the next stage. But when we arrived to the marathon stage, was a little bit fucked and destroyed for the next one. So yeah, I'm go to sleep knowing the next day was gonna be a hard one, and yeah, after 200 kilometers I destroy it, and after that I go with the rim 100 kilometers, and to arrive till the end I penalized 6 hours because I changed this tire, but was the only thing I can do to arrive till the end and then continue next stages. The main goal for this Dakar was to learn, and is one thing. But I learned a lot of things. I improve a lot on mechanics and of knowing what this means race. So yeah, was a part of the race. Yeah, the last day of Dakar was big crazy day for me. We was 2 weeks
sharing motorhome with Luciano, a lot of emotions, a lot of up and downs of a lot of things. And after 2 weeks, can Luciano record his dream of win Dakar, and I win the last stage. So it was a big, crazy emotions days for us. Now we need to celebrate it for sure, and super happy for Luciano and for all the family. Yeah, next goals for sure is arrive ready for next Dakar. Try to train the most possible for this one this year, and arrive ready and fight it till the end, like I make on this one. But let's see if I can have a little bit more luck and fight it till the last day.